Vamos a empezar la sesión de hoy haciendo como una pequeña aplicación de, otra vez, cómo podemos utilizar las transformaciones y cómo podemos utilizar seno y coseno para generar un sistema de visualización como algo un tanto más elaborado. Ujú. Pero antes. Nos había quedado pendiente la entrega de proyecto de la semana 10, ¿no? Que habíamos reemplazado en lugar de trabajar funciones y coreografías, habíamos quedado en presentar estos detalles de los avances que cada uno va a resolver. Entonces vamos a hacer como un análisis de las cositas que tenemos pendientes de entregar. Todo en definitiva son como elementos que terminan aportando a nuestro producto, ¿cierto? Que vamos a referirnos como sistema o como producto, que son los elementos que cada equipo definió. Y por componentes vamos a intentar mencionar cada uno de los elementos que ustedes se comprometen en desarrollar, ¿no? Entonces, entregable de la semana 10, que son cosas que se entregan esta semana, ¿cierto? Las cosas que se lanzaron la semana 10 para ser entregadas esta semana. En este caso vamos a dejar hasta el domingo la entrega, porque yo estoy como redefiniendo como algunos parámetros recién. La opción de entrega está habilitada. Algunos usuarios... ya, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar esta semana? Primero, tomar en cuenta la retroalimentación, ¿no? Tomar en cuenta la retroalimentación que recibimos en la clase de el jueves, en donde conversamos sobre los productos que estaban apoyando, ¿no es cierto?, a esta estrategia, las tácticas. Después, es importante que tengan atención del sistema en general, que tengan como esta visión integral, pero que al mismo tiempo cada uno empiece a enfocarse en componentes específicos. Y recuerden que teníamos pendiente determinar qué es lo que va a desarrollar cada uno de los integrantes o qué es lo que va a liderar, ¿cierto? Más que desarrollar. Que además tenga la capacidad de ser valorado a partir de los nuevos medios. Y finalmente es necesario que planifiquemos, ¿no es cierto?, a partir de las actividades. Inclusive si quieren podemos hacer como una planificación regresiva, ¿no? Desde la semana 9 hasta la semana 16, tomando en cuenta que tenemos también como unos tiempos que están dados por el taller y que debemos relacionarnos a estas definiciones y que a su vez habrán como cosas particulares que hacer. Entonces, nuevo, descripción del producto actualizado, ¿no? Acuérdense de lo que conversamos y de las cosas que tenemos que replantear y en función de eso actualicemos. Después, es necesario que exista este detalle de los componentes individuales en el que se mencione además, en este caso, por cada integrante, qué es lo que van a hacer, qué es lo que se comprometen a hacer, ¿cierto? En función de lo que ustedes presenten, además a mí me va a permitir como darles nueva retroalimentación la siguiente semana y revisar cuán alcanzables son y cuán retadores son. Eso es como esencial. Tengamos claridad como en estudio de referentes. Ya teníamos como referentes macro, ¿no? De la generalidad, pero ahora es necesario que revisemos ya de los componentes que vamos a desarrollar, cuáles son de los componentes que vamos a desarrollar, cuáles son estos referentes que tenemos, cuál es un análisis de tipologías similares que nos permitan tener como más claridad en lo que vamos a alcanzar. Boceto y mockup de cada interfaz, ¿no? Ya conocemos la diferencia. ¿Quién no cacha la diferencia entre boceto y mockup? Para darle con lo mismo.
Todos con... Bien. Y una planificación, ¿no? Una hoja de ruta de las actividades en formato de cuadro de Gantt. Esto es una entrega grupal, sin embargo, debe estar detallado el responsable de cada uno de los elementos, sobre todo cuando hablemos de componentes individuales, ¿no? Todos estos tienen componentes individuales detallados, menos el producto actualizado de manera general. Esto lo entregamos hasta el domingo. Pero estamos en la semana 11 ya. Entonces, la tarea, o digamos como las tareas, ¿cierto? De nuevo hay una tarea que es opcional, que tiene que ver con transformaciones, con aplicar traslación, con aplicar rotación, escala, con utilizar push y pop. Estos son opcionales, y los opcionales son sobre 5 puntos. Pero necesitamos entregar también, presentar prototipos, ¿no? En este caso, prototipos son actualización de los avances del producto y en específico de los componentes. Entonces vamos a trabajar con prototipos de baja fidelidad, estudio de las herramientas, ¿no? De las técnicas que vamos a aplicar. Entonces, ¿cuáles van a ser, cuáles son estas herramientas de software, electrónicas, de hardware, de impresión 3D, de corte láser? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar? ¿Cierto? No utilicemos como las cosas solamente porque sí, hagamos como una valoración de diferentes herramientas para entender qué usar y por qué usar esta herramienta. Y vamos a revisar dos tipos de avances. Que estos avances ya deberían empezar a pasar en la herramienta o técnica seleccionada. Los unos tienen que ser funcionales y los otros van a ser estéticos, ¿no? Yo imagino que desde las características estéticas ustedes ya tienen analizado como toda la línea de los Galapamigues. Sin embargo, pueden haber cosas que tengan que ser desarrolladas, ¿no? Que no son solamente aplicables, sino que tienen que ser creadas a partir de lo que ya está dado. Y finalmente, una actualización del cuadro de Gantt en función de cómo hemos realizado estos avances. Estas son entregas individuales. Estas van a ser entregas individuales. Y finalmente, hay una actividad que se va a hablar sobre 20 puntos que se va a desarrollar en la semana, o sea, a partir de la semana 12, ¿no? Esto como no es algo que tiene que ser todavía, solo quiero que lo tengan ahí pendiente. Esto ya está abierto, si quieren entran, lo revisan, pero les menciono que ahí está. Hasta acá, ¿preguntas? Yo una pregunta. Dime, José. Es la próxima Te me estás cortando, mijo. La próxima semana. semana. Uy. Dime, Denis. Profe, no sé si tal vez ya habrá explicado, pero ¿qué del cuadro ese de Ganda o Gandhi? No sé cómo se llamaba. De Gantt. Es Un Todo eso. cuadro de Gantt. Ay, volví José David. Un cuadro de Gantt básicamente es una
manera de tabular las actividades en función del tiempo. Entonces, ustedes hacen un desglose de las actividades, por lo general en el eje Y, una duración en función del tiempo, por lo general en las columnas, ¿cierto? Y vamos determinando qué actividades vamos a realizar en cada semana que nos van a permitir conseguir el objetivo final. Una planificación. Déjenme Gracias. cuadro de Gantt. Esto. Ah, un cronograma. Ok, profe, ya. Ujú. Ujú. Entonces, eso, claro, tengamos como claridad en cuáles son las cosas que tenemos que hacer para conseguir el objetivo, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes detallen las actividades que les van a permitir conseguir estos diferentes recursos y cuánto tiempo les tomaría, cuántas semanas, cuántos días. Ya, gracias, profe. Súper. A ver, José, ¿volviste? Sí, ¿verdad? No sé qué pasó. Capaz por la baja batería que tengo ahorita. Como se me ha ido la luz, no he podido cargar el teléfono. Entonces ahorita Ajá. está conectada. Capaz se recalentó o algo, no sé. Entonces me desconectó. A Pero no ver. era nada. Estaba confundido con respecto a las fechas, ya que teníamos lo del feriado, Ujú. pero ya revisé bien. Entonces Próxima eso no semana sé. tenemos clase el jueves. Ujú. Ajá. Y se acabó el parcial 3. Y luego de eso, en 4 semanas terminamos el semestre. Creo que tenemos una semana de presentación, una semana de validación y las otras 2 semanas de desarrollo del producto. Algo así me parece que es. Entonces, hasta la semana 14, ¿no? Sí, es algo así. Ustedes tal vez lo tengan más claro, que es información que viene dada de la organización del taller. Bueno, consulte con su profe. Súper. Entonces vamos a arrancar de nuevo con nuestras traslaciones, ¿no? Yo les decía, a mí, me interesa también como ir incluyendo algunos elementos que pueden resultar interesantes, sobre todo para aplicarlos, ¿no? Entonces, en lugar de tener como formatos que sean rígidos, vamos a empezar a trabajar con formatos flexibles. Esto es window width y window height. Esto es bacán, lo que implica dejar de trabajar igual con argumentos que sean rígidos, ¿no? Que bueno, es algo que lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. Entonces, en lugar de dibujar la elipse así, trabajar con un formato flexible nos obliga a tener siempre la mayor cantidad de parámetros como elementos móviles, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser, por ejemplo, un tamaño, inclusive de este elemento, que sea flexible? ¿Cómo podríamos tener una elipse que sea flexible y que se calcule en función de
tamaño de los elementos. ¿Qué se les ocurre? Podríamos crear una variable, ¿no? Después de que se genera el tamaño, el ancho y el alto de la ventana, nosotros podemos decir que S es igual a mi ancho sobre 10. Esto va a ser igual a S. Entonces no va a ser lo mismo esto que esto, ¿no? O que esto. Súper. Déjenme ubicar esto por acá, que estoy un poco perdido. Listo. Entonces tenemos nuestro background. Vamos a reorganizarnos. Encender la luz. Que todo esto se apague. Bacán. Entonces vamos a empezar a darle un poquito de forma a estos elementos y vamos a regresar como a esta experimentación, ¿no es cierto?, sobre las traslaciones y sobre el seno y coseno de los elementos. Traslaciones, ¿no es cierto?, que es lo ideal para arrancar, ubicar nuestra coordenada 0, 0 en la mitad. Entonces nos trasladamos la mitad del alto y la mitad del ancho. Eso nos va a permitir ubicar mi elipse ya no en la mitad del ancho y la mitad del alto, sino en las coordenadas 0 y 0, ¿no? Pero, veamos como, esto hicimos como ya unas primeras pruebas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a generar como nuevos elementos que tengan, vamos a crear aquí como 3 corazoncitos. Vamos a tener como 3 elementos que estén girando alrededor del espacio. Si queremos ubicar 3 elipses, podemos hacer que se traslade a algún lugar. Que translate. Ahorita vamos a decir 100, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Que se dibuje el elipse. Y tengo estos 3 elementos que se encuentran desplazados, ¿no? Podemos también dar un push y un pop. Y hacer que primero rote y después se traslade. Entonces, si se trasladan, ¿cómo podemos hacer que se traslade? Ajá, si se traslada y, ¿qué pasa? 1, 2 y 3. ¿Cierto? Esto es casi... Ajá, en lugar de 3 podemos decir 2 veces pi. Tenemos ahí como el círculo completo, ¿cierto? Estamos trabajando todavía en radianes. Si queremos cambiar la lógica, podríamos decir que el angle mode es en degrees. Y aquí, deberíamos tener como 360 para tener todo el círculo completo. Está como súper grande, vamos a dividir para 100.
Sigue siendo súper grande, ¿no? Vamos a dividirlos un poco más. Ajá, aquí están mis 360 esferas. Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo una rotación constante? Vamos a decir que esto rota con el frame count. O que vamos a hacer un contador, ¿no? ¿Están rotando? No logro ver si están rotando o no. Capaz están rotando, pero no somos capaces de visualizarlo. Vamos a crear un ángulo de rotación. Y vamos a decirle a este ángulo que se modifique angle más. Y tal vez esta traslación corresponde a mi mouse en X. Pero no están rotando, ¿no? Algo está pasando que no soy capaz de hacerles rotar. Rotate. Voy a modificar este ángulo un momento a partir de una lógica de velocidad igual, ¿cierto? Para ver si es que se está incrementando. Entonces el ángulo se modifica con la velocidad y la velocidad se modifica con la aceleración. Tengo que definir una velocidad que inicialmente va a ser igual a 0 y una aceleración puede ser igual a 0.1. Ajá. ¿Qué está pasando? Es porque será, no lo sé. Vamos a poner acá. ¿Será porque son muy chiquitas? No tengo ni idea de qué está pasando. Voy a darle una pequeña transparencia. Pero no veo que se muevan. Esto es como un poco extraño. Voy a dejar esto para... Ah, es que ya no era rotate frame count, pues. Era en función del ángulo. Y aquí me apareció un error. Rotate was expecting number. Y recibió una variable vacía. Porque el ángulo no es igual a nada inicialmente. Ahí sí está rotando. Ahí sí está rotando. ¿Pueden ver cómo está rotando? Ahí sí está rotando, ¿no? Confirmen. Algo se ve. Pero Algo, con algo. 500 en vez de 100 se nota más. Ahí se distingue más. En width sobre 100. Ponerle 500. Ajá. Igual creo que lo que pasa es que también tenemos como muchas. Ajá, ahí se nota más. Tenemos muchos elementos, ¿no es cierto? En este ideal de poder llegar a los 360. ¿De qué otra manera podríamos tener solamente 10 elementos que se distribuyan a través de... miren, ahí está girando además como empieza a tomar esta velocidad que está dada por una aceleración, ¿no? Empieza a tomar una velocidad que está dada por una aceleración.
Ah, ya sé por qué me equivoqué. Ajá, aquí me faltó poner así, frame count y cerrar con llaves. Eso creo que fue mi error. No, no sé cuál es el error aquí cuando puse frame count. Y ahí sí ya funcionó. Qué raro. Ajá, a ver, pero ¿cómo tengo 10 esferas, pero que estén bien distribuidas? ¿Cuál debería ser esta rotación que tengan acá? Vamos a dejarles aquí en 100. ¿Cada cuánto deberían saltar? ¿Cierto? El cálculo debe ser 360 dividido para 10 es igual a 36. Rotate 36. 36 por I. Ajá. ¿Qué pasa si es que yo quiero cambiar esta cantidad cada que me dé la gana? Vamos a decir cantidad. Y esta cantidad va a ser igual a 10. Entonces, I es igual a 0, I es menor a C. Esto debería ser 360 dividido para 10 por I. El por I le vamos a poner acá adelante, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí si cambio de 10 a 20, como... Ay, es que esto es para C. Y si es que ahora pongo 30, las tengo ahí, ¿no? Si tengo 40, están ahí. Si es que pongo 360, tengo como este mismo efecto, ¿no? ¿En cuántas dejamos? Unas 5 estará bien. Está muy chiquito. Súper, va tomando, ¿no? Como un poco de forma. Ajá. Entonces tenemos ahora nuestras esferas. ¿Qué pasa si queremos hacer otro? ¿Cómo podemos hacer otro for loop dentro de este loop? ¿Se acuerdan como qué pasaría? Vamos a dejar de, no sé, vamos a dejar de hacerle rotar acá. Tengo mis 5 elementos o mis n elementos. ¿Cómo puedo hacer que cada una de estas lunas tenga otra serie de lunas adentro? Debería ser un for loop dentro de este loop. Entonces, después de que se dibujan estas elipses, vamos a hacer otro for. J es igual a 0. J es menor a C. O sea, vamos a poner 5 ahí. J más. Entonces, sí, ahora hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a solamente trasladarnos, translate 100 en X y dibujar elipses en 0,0, S. Podrían ser más chiquitas, ¿no? S sobre 2. Fíjense, ¿no es cierto? Se siguieron moviendo, porque otra vez la traslación, en este caso, se va sumando, no tiene push y pop. Entonces, tenemos aquí nuestras mini lunas que se siguen trasladando. Ajá, ¿cómo hacemos que estas traslaciones
¿Vieron? Es como está el punto aquí. Quiero que se traslade 100 y regrese. Después que rote. Se traslade 100, regrese. Después que rote. Se traslade 100, regrese. Y después que rote. Se traslade 100, regrese. ¿Cierto? Tengo que hacer como lo mismo. Vamos a hacer un push y un pop. Y antes de que se traslade, va a rotar otra vez. Vamos a hacer que rote, en este caso, J por 360 dividido para C. Se traslada. Ajá. Vamos a hacer el más chiquito para ver si es que está funcionando. Porque... Ajá, sí está funcionando. Y este vamos a hacer de 200. Para entender mejor, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos como ya una rotación de elementos. ¿Cómo hacemos que las lunas empiecen a rotar dentro de estos planetas? ¿Dónde deberíamos poner una nueva rotación? Antes de que empiece el for, vamos a poner una nueva rotación, ¿no? Voy a revisar esto porque me está pensando que no esté alineado. Entonces acá vamos a ponerle otra vez rotación. Vamos a utilizar el ángulo para cachar igual como la diferencia, ¿no es cierto? Entre que roten en función del frame count y que roten con este ángulo que está dado por una modificación de la velocidad, ¿no? Que en este caso es una aceleración súper alta. Creo que podríamos bajarle a 0,001. O podría ser un valor negativo inclusive, para que roten hacia el otro lado. Todavía no es tan fácil de ver. Podemos ir subiendo un poco la aceleración. Ajá, ¿y qué pasa si estos elementos también están dados por el ángulo y no por el frame count? Ujú. A mí, algo que me gusta igual un montón es como tener esta capacidad, ¿no es cierto? De como revisar los rastros. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es lo que pasa cuando incluyo un argumento al color? Es tener como esta noción de la transparencia, ¿no? Lo que me puede permitir empezar a jugar también a la vez con otras cosas. ¿Qué pasa si es que soy capaz de modificar esto que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto? La distancia de traslación que pueden tener las esferas, o sea, los planetas y las lunas. ¿Qué tal si es que utilizamos unas variables? Entonces podemos hacer la longitud 0, ¿cierto? La longitud del planeta, que es una función map de mouse en X, que va a medir desde 0 hasta el width. Y que yo le voy a pedir que se modifique entre 0 y, por ejemplo, el ancho, width, sobre 3. Y esta traslación va a ser igual a L0.
Entonces, cuando muevo el mouse, estoy moviendo. Miren esa, qué bonita. Ahí para que se pongan a meditar. Ustedes que son yogis. Y cómo puedo también cambiar la distancia que existe entre las lunas y sus planetas, ¿no? Entonces vamos a hacer otro. Let L1 es igual a map mouse Y, que va a empezar en 0, se va a ir hasta el alto. Y que tiene que medirse, pero entre lo mismo, ¿cierto? El alto sobre 3. Me faltó reemplazar acá. L1. Entonces ahorita puedo modificar los dos elementos, ¿no? Puedo modificar la distancia de los planetas y puedo modificar también la distancia de las lunas. Entonces, claro, mientras más cerca estén las lunas de los planetas, va a tender más a verse como únicamente una línea de elementos, ¿no es cierto? Todos están orbitando casi que alrededor de nada. Pero mientras más me aleje, voy a ver como estos planetas también más, estas lunas más alejadas de sus planetas. Por otro lado, mientras más me alejo dentro del eje X, voy a ver los planetas más separados del centro, ¿no es cierto? De este sol o hoyo negro, lo que sea. Y mientras más me muevo hacia la izquierda, voy a ver a los planetas más concentrados. Pero estamos ahorita en 20, en 5 elementos. ¿Qué pasa si lo cambiamos por 20? Es como más bacán. Y pasa algo igual con estos movimientos que tienen que están como dados por la aceleración. Que cachan que giran, 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 giran y en algún punto parece que empezaran a frenar, a desacelerar. Y de nuevo, ¿no? Esto se va a modificar constantemente cada vez que yo cambio la resolución. Entonces, esto es bien bacán porque podemos verlo en los teléfonos. Esto es la lectura 16. Y esto es como Coreo. Ajá, entonces si es que ven el full screen desde sus teléfonos, por ejemplo, ¿cómo puedo mandarle yo al teléfono? Aquí. Uy, un ratito. Justo, ven. Ya llegaron las cholas.
Pudieron cargar. A mí me dio un error. Ah, sí, ya está, ¿no? Oh. Trippy. Es trippy, sí es trippy, sí es trippy. A ver qué les va a decir. ¿Ya lo vieron? ¿O me hicieron mandar de gana? Entonces, finalmente son como aplicaciones súper pequeñas, ¿no es cierto? Es más como herramientas que ya cachamos. De nuevo, como para recapitular. Tenemos un for loop en donde estamos haciendo una rotación y una traslación, ¿cierto? Con push y pop, que nos permite ubicar una cantidad n de esferas, en este caso, en el espacio. Y dentro de este for loop estamos haciendo otro for loop, que tiene como la misma estructura. La una rota, ¿cierto? Tenemos como esta rotación que está pasando alrededor de todo, que tiene que partir por una traslación inicial que lleva como nuestro centro, nuestra coordenada 00 al centro, y después otra rotación antes de iniciar el segundo for loop. Y después desde este ángulo, ¿no es cierto?, que se modifica constantemente a través de una velocidad y a través de una aceleración, y la capacidad de variar las distancias. Súper. Hasta acá, preguntas, dudas. No, vamos a revisar entonces otros elementos. ¿Qué pasamos? ¿Quieren como audio, cámara, micrófono? Todo, Todo. todo sí. Ya, a ver. Vamos a empezar capaz con la cámara antes de que se nos vaya la luz. Antes de que se me dañe el disfraz. Solo, ajá, en algún rato voy a tener que levantarme a timbrar el ascensor que ya llegan las cholas. Ahí están. Denme un segundo. Hola. ¿Cómo estás? Ya les timbro, ya gracias. Ajá, no tengo ahora una presentación para irles subiendo. Ya les cargo igual estos enlaces para que no queden únicamente en el chat, ¿ya? Ahora, en relación a la cámara. Uy, un segundito.
Ya. Súper. ¿En qué estábamos? Video. Primero, variable, ¿no? Donde alojamos todo. En este caso vamos a crear una variable que se va a llamar video, pero puede llamarse como sea. Yo voy a trabajar con un formato que guarda como un poco más relación con la resolución de mi cámara, ¿no? Entonces voy a trabajar con 640 por 480. Y para el video, claro, no es un preload, ¿cierto? Como pasaba cuando queríamos reproducir música o cuando queremos reproducir imágenes, sino son elementos que se crean dentro del setup. Entonces en video voy a utilizar esta función que se llama Create Capture. Igual, todas estas cosas están como también súper bien especificadas, ¿no? Dentro de las referencias de P5. Pero, nada, vamos a ver que solamente con estos dos elementos, ¿no es cierto? Creando la variable y definiendo que esta variable va a utilizar la función createCapture, ya me va a solicitar, a requerir utilizar la cámara del computador. Entonces, desde el momento en que yo lo permito, fíjense cómo se crea este elemento adicional acá abajo, en donde estoy yo otra vez invertido, en este caso. Entonces, este es un elemento que aparece de manera colateral. Si es que ustedes no quieren que aparezca, es en Video Hide. Y desaparece. Entonces, ahora lo interesante es entender cómo puedo ocupar, ¿cierto?, esa imagen para que aparezca de alguna manera. Entonces, acuérdense, el formato image, ¿cierto? Siempre te dice como voy a poner una imagen, que en este caso si es que se encuentra dentro de Draw, va a actualizarse constantemente. Entonces, voy a poner esta imagen que se captura dentro de mi variable video, que se va a ubicar inicialmente en 00 y que le voy a pedir que tenga ancho y alto, ¿no? Ahí. Entonces ahora ya estoy utilizando el recurso de imagen en el video, ¿cierto? ¿Cómo puedo modificar estos elementos? Mouse en X, mouse en Y. Esto como varío, por ejemplo, la relación de proporción dentro del video. O, nada, ¿no? Como mantenerlo si es que va a ser un formato estándar. O en el caso de que vaya a modificarse, también podemos trabajar con una relación de aspecto, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la captura frente a la relación de mi pantalla? Hacer como un pequeño cálculo matemático y reemplazar alguno de los argumentos. A las imágenes de los videos, ¿no es cierto? Se les puede aplicar filtros también, ¿no? Vamos a hacer ahorita un filtro. Invert, ¿cierto? Esto va a ser como algo así. Uy. Vamos a decir field de 155. Stroke 0. Stroke 2. Text align center. Uy. Text size 64. Text. ¿Qué vamos a poner?
¿Sí o qué? ¿Qué diría? ¿Qué debería decir? No, se están perdiendo la oportunidad de hacer como un buen meme en tiempo real, cholos. Ustedes se lo pierden. ¿Qué más podemos hacer con el video? ¿Cómo podemos manipular? ¿No es cierto? Acuérdense. Chelita. Un segundo. ¿Se les ocurrió algo? Snoop, profe. ¿Qué? Como el de Snoop Dogg, pero en vez del Dogg, el profe. Como el de Snoop Dogg, ¿pero qué? Evil, ajá, Evil Snoop, profe, o algo así. No sé. Dogg. Ah, está comentado todo. Yo pensaba más como una frase, como la típica, pues, una frase ahí. ¿Qué siempre les digo? Yo tengo, pero no. Es que quería escribirle, pero está el chat desactivado. Ah, perdón, no sé por qué siempre estoy con el chat desactivado. Ahí, a ver. A ver. ¿Cuál sería el contrario de cholos? Si no cacho. Yo tampoco. Muy arriba. Súper, gracias. Gracias, cholos. Gracias por participar. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿No es cierto? Esta es la misma lógica de imágenes. Entonces, cuando capturas las imágenes, podemos utilizar alguna función para cargar píxeles, ¿no? Acuérdense de la función load pixels. Se puede decir aquí load pixels y puedo tener la opción de ingresar, analizar cada uno de estos datos para después conseguir los valores en rojo, en verde y en azul, ¿cierto? Y manipularlos de alguna manera y representarlos en un espacio. Vamos a hacer como una súper sencilla, ¿cierto? Y es igual a 0, y es menor a, acá podría ser o el alto o ya de una vez como el alto del video. Video.height. Y más. Y después mi otro for loop en x. X es igual a 0.
X es menor a video.width. X más. Para conseguir los valores necesito trabajar, acuérdense, siempre con un index que haga como este cálculo, ¿no? Que si se acuerdan es como esta fórmula matemática. Width menos X es 1 más Y por video. Por 4. Entonces empezamos a identificar, ¿cierto? ¿Dónde está el píxel 1, el píxel 2, el píxel 3, que cada uno va a contener 4 elementos? Y ahora lo que voy a hacer es conseguir estos valores, ¿no es cierto? En este caso voy a utilizar formato píxeles. Entonces este es index más 0. R, G y B. Entonces, ahorita con estos 3 elementos ya puedo empezar a dar color, por ejemplo, a una serie de elipses, ¿no? O podemos hacer en blanco y negro, ¿cierto? Vamos a hacer el brillo. Right. Este brillo es el cálculo de R más G más B. Todo esto dividido para 3. Entonces puedo utilizar también el brillo, acuérdense, para determinar cuál va a ser el tamaño. Vamos a utilizar size, ¿cierto? Para mapear el brillo en función de 0 y 255 hasta 0 y 8. Podemos hacer una variable. Pongamos aquí digamos S1, ¿no es cierto? Y acá S2. Entonces aquí vamos a hacer una variable que va a ser el tamaño que pueden llegar a tener mis elementos, ¿no es cierto? ¿En qué tamaño voy a llegar a representarlos? ¿Cuál va a ser el tamaño más grande? El tamaño más pequeño ya sabemos que es 0. El tamaño más grande puede variar. Voy a utilizar el stroke, si no voy a tener como todos estos esferas. Brillo, 255. Necesito un background oscuro. Estoy haciendo al revés, ¿sí, no? Mi background es oscuro. Y acá, red mode, center. Y finalmente creo estas elipses. Que van a estar en X, y que van a tener S1 de tamaño. En algún lugar, ahí está, no. Estoy utilizando, Ya, lo que pasa es que estoy revisando cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Aquí no debería pasar por cada uno de los yes. ¿O no? Acá tenemos que saltarnos, ¿no? Tenemos que hacer como una escala. Tenemos que trabajar en función de una escala.
No para. Y no me deja copiar. Cholos. Ya, creo que voy a conseguir copiar todo el código. No, no conseguí copiar todo el código. ¿Por qué no para? Ayuda. Ahí. Ya. Una escala, ¿no? Tenemos, S2, pues, de una vez. Partamos de un valor así. Ajá. Aquí todo debería moverse un poquito más allá, ¿no? Y un poquito más hacia abajo. Y tener un margen. S2 sobre 2. Eso. Bajemos la definición un poco. O sea, subamos la definición. Bajemos la cantidad. Ajá. Entonces, esta es una manera, ¿no es cierto?, de nuevo, de utilizar dos líneas nuevas. O una línea nueva de código. Bueno, este es bueno también. Y el principio básico de edición de imágenes, ¿no es cierto?, de procesamiento de imágenes, para tener como un nuevo resultado. ¿Cómo podemos aplicar esto? Que es básicamente lo que hace Daniel Rossig, ¿no? Con estos distintos espejos que veíamos alguna vez en el ejemplo. ¿Cómo haces que gire el peluche del Galapamigo para que dé un efecto de sombra o un efecto de luz, ¿cierto? ¿Cómo haces que giren estos pequeños cubos de madera con pequeños servos a través de un sistema de Arduino que está siendo controlado por el input de una cámara? Producción de nuevos medios, esto es lectura 16, cámara. ¿Funcionará en los dispositivos móviles? A ver, ahí les dejo a ver si es que lo logran en dispositivos móviles. Yo creo que depende del navegador que tengan en su teléfono. Ajá. Ahora, ¿qué más dijimos? Audio, ¿no? Trabajemos con un poquito de audio. Este es como fácil porque la librería de P5 Sound ya viene precargada. Entonces estamos como listos para poder hacer algo como súper sencillo. Creemos un
una onda sinusoidal, ¿no? Y, aquí lo que hacemos es utilizar nuestro sinusoide y decir nuevo objeto, que va a tener un oscilador. Súper. ¿Qué pasa ahí? Nada. Lo que tenemos que hacer es decirle que nuestro sinusoide inicie. Y vamos a ver que cada vez es más común, además, que cuando construyamos objetos, utilicemos este formato de funciones, ¿cierto? Esta estructura, básicamente lo mismo que con el video, ¿cierto? Decíamos video.width, video.loadPixels. En este caso, sinusoide igual es un objeto, ¿no? Próxima semana vamos a ver objetos, de nuevo es como una probadita, ¿no? De como un mundo gigantesco, pero para que tengamos como una noción de cómo funcionan estos mundos de la programación orientada a objetos, porque en este caso las librerías nos permiten aplicar métodos que son funciones que ya están creadas específicamente para un tipo de objetos en particular. Sinus acá. Sinusoide. ¿Suena o lo está callando el Zoom de alguna forma? ¿Sí suena? Sí suena. Sí suena. Ahora, ¿cómo podemos modificar la frecuencia a la que suenen? Es como también así. Nosotros vamos a la función draw, o acá arriba. Bueno, vamos acá, sinusoide. Esta es como la clásica, 440. ¿Qué nota es? Ay, perdón, sinusoide punto, la frecuencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es modificar la frecuencia. La que viene por defecto. Esto es la. Sí, ¿no? Tienen ahí sus guitarras. Para que afinen las guitarras. Esto es la. Por ejemplo, cuando descuelgan el teléfono, los teléfonos que estaban, los teléfonos de casa, ¿cierto? Quieres escoger línea, quieres escoger tono. Este es el timbre que suena, ¿cierto? Es la. ¿Qué nota es esta? A ver quién tiene oído absoluto. ¿Cachan el oído absoluto? La capacidad de reconocer las notas. ¿No es do? Este es do. ¿Adivinaste o...? No, solo empecé a hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do en mi mente y coincidió. Esta, a ver. ¿Re? No, esto es fa. Rayos. Esto es fa. Vamos a hacer como algo... Un contador. ¿Cierto? Que pase desde 0. Si es que el contador es igual a 0. A ver, hagamos así, ¿cierto? Esto va a modificarse en función de unos hercios determinados. Do. Else if. Esto sí, mi contador es igual a 1. Entonces hertz es igual a. Entonces tenemos do, re, mi, fa,
sol, la, si, do. Re. Mi. Fa. Sol. ¿Cuál era la? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Creo que es uno de más. ¿Cuál era la? Hay como un mito igual alrededor de la. ¿Han escuchado? Que Joseph Goebbels modificó como la frecuencia. Joseph Goebbels, ¿cachan quién es Joseph Goebbels? El jefe de campaña de Hitler. Hay un mito que Joseph Goebbels modificó dentro de los estándares internacionales cuál es la frecuencia de la para aturdir a las personas y que 440 no es el valor real, porque en teoría como todo gira en torno a la, ¿no? Entonces tenemos como un contador que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a crear un contador. Esto va a pasar muy rápido, ¿no es cierto? Tenemos que bajar el frame rate a 1 cada segundo. Ay, nunca declaramos hertz. Va a ser el valor inicial, vamos a dejarlo en 2. Pero esto debería estar afuera. Algo pasó. Llegué solo hasta re. Es que esto es así. Perdón. Igual. ¿No? Nunca dije cuál es el valor inicial de mi contador, por eso. Ajá. Pianito. ¿Cómo controlamos esto desde el Arduino? Uy, podríamos hacer nuestro propio pianito, ¿no? Vamos a decir if counter es mayor a 7, counter igual a 0. Afinado, desafinado. Vamos a hacer algo que nos permita visualizar también, ¿no? Porque si no. Pues vamos a mapear. ¿Cómo hacemos? Ajá, primero
primero en función de la distancia. Entonces, x es igual a 0. Perdón, x, primer argumento, ¿no es cierto? Va de 0 al ancho y vamos a transformarlo en 0 a... trabajemos de nuevo con seno y coseno. Entonces hagamos 2 veces pi multiplicado por los hertz que están sonando. Aquí tenemos como una distancia a la que podemos calcular sinusoide, a la que le podemos calcular el seno, ¿cierto? El seno de este ángulo multiplicado por una distancia que puede ser el alto sobre 3. Digamos una línea que va a ir en cada una de las posiciones de X, ¿cierto? Inicia en X0, mi posición en X va a ir variando y debería ir hasta la mitad más el valor de mi sinusoide. Esto es X igual. O si no, la vieja confiable que es calcular los hertz en función de la posición del mouse en X, ¿cierto? Entonces vamos a decir mis hertz va a ser un mapping de la posición del mouse en X y que va a variar entre 0 y el ancho, y intentemos como ir a un espectro un poco más alto. ¿Cuál es el decibel, o cuál es la frecuencia, perdón, más baja que el oído humano avanza a escuchar? Teoría 20, ¿no? 20 es como la frecuencia más baja que los humanos avanzamos a oír. No vamos a llegar a las más altas porque serían como ruidos en extremo molestos. Hacemos algo así. El frame rate está bajísimo, perdón. ¿Alguien escucha esto? No sé si está sonando algo. Bien bajito, como vibración. Capaz de eso es lo que se recalentó mi compa.
Yo como que ahí puedo empezar a escuchar algo. Ujú, pero puede tener que ver también con los parlantes, ¿no? Puede tener que ver también con los parlantes. Súper. Listo, cholos. Vamos a llegar hasta aquí. Creo que han sido como 3 ejemplos que no son como cosas muy complicadas, no son cosas muy elaboradas, pero nos permiten empezar a jugar, ¿no es cierto? Un poco con los recursos que hemos utilizado, investigando como un poquito de nuevos elementos, ¿no? Es como de alguna forma la base del requerimiento, ¿cierto? Ustedes como encuentran como este par de cosas nuevas que no han sido elementos que hemos visto en la clase, e intentemos como aplicarlas en nuestro sistema de visualización, ¿no? Cómo podemos tomar estas cosas que ya sabemos o que ya como de alguna manera hemos como revisado y juntarlas con estos 2 elementos nuevos, con este elemento, con esta línea de código nuevo que nos va a permitir hacer como otras cosas que van a parecer increíbles, ¿no? Que, ajá, es como un poco Mago de Oz todo. Sí, creo que eso es como muchísimo de experimentación. Para mí, como al menos, como llega algún momento en el que ya no logro como entender qué mismo estoy haciendo cuando estoy como multiplicando estos números dentro de estas funciones, pero haces como presentas la visualización y ya, ¿cierto? Como de alguna manera reconectas un poco como este cálculo matemático, este algoritmo que acabas de crear a través de la visualización, que te permite como recomprender lo que estabas describiendo y al mismo tiempo modificarlo, ¿no? En general, en todos los procesos, proyectos de la vida, ¿no es cierto? Hasta que no te toca como hacer como un buen trabajo, no terminas de aterrizar todo el conocimiento que de alguna manera está como orbitando alrededor nuestro. Así que escojan bien como cuál es este componente que quieren explorar, cuál es la técnica, la herramienta que van a usar para resolverlo y nada, dense tiempo de jugar con estos sistemas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, cholos, suerte, buen feriado. Nos vemos la próxima semana. Pilas con esas tareas pendientes, ¿no? Ya saben, como entrega al domingo, la siguiente entrega al jueves y lo siguiente ya sería como el fin de la semana 2. Súper, nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao.